experiencia en todo lo que es la cirugía gastrointestinal. Nosotros de acá, de la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Neonatal, le damos la bienvenida y el profundo agradecimiento por esta participación, por haber aceptado, aún sin conocernos, eh, estar con nosotros acá en nuestro Perú, que estamos ansiosos de escucharla, doctor. Bienvenido, doctor Raúl Villegas. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes. Siempre he pensado que nuestras enfermeras son la parte fundamental de todas las terapias intensivas neonatales. Y bueno, ahorita este tema que vamos a presentarles, después va a ser compartido con Esmeralda, nuestra jefa de enfermeras, que yo creo que va a dar una gran plática y pues no quiero meterme en su área. Entonces vamos a platicar un poco de lo que hacemos en respecto a la gastrosquisis en nuestra sala. Ya vi su fotografía y van a ver que tenemos similitudes y diferencias. Ustedes saben que la gastrosquisis es un defecto congénito en el que hay un defecto de la pared abdominal, que las asas y a veces otras vísceras salen a la cavidad arantoidea y tenemos problemas de que la formación del feto se está produciendo con las asas fuera y tienen algunas complicaciones de tener contacto con un líquido que es el líquido amniótico, que es diferente a lo que deben tener en su cavidad abdominal. Entonces, generalmente este efecto se encuentra a un lado del cordón umbilical, generalmente al lado derecho, y tiene un tamaño X de 3 a 5 centímetros, y por ahí salen todas las asas. Como está en la transparencia, tenemos asas de diferente color, y esto es por la exposición al líquido amniótico. La causa no la conocemos, se puede identificar desde las 13 semanas de la gestación, se puede encontrar con un ultrasonido, podemos encontrar las alteraciones del defecto de la pared y la salida de las asas. La frecuencia en México no está muy bien, no está muy clara, pero más o menos son 6 niños por cada 10,000 nacidos vivos. Esto es un número muy grande y no tenemos con precisión por qué, pero en todas las unidades hemos tenido un incremento en los últimos años. Realmente esto ha sido un problema de salud importante en nuestros sitios donde hay muchos nacimientos. Hay diferencia de atender a un niño que nace en una unidad y sigue atendiéndose en esta unidad contra los que son referidos. Nuestra unidad, y yo tengo más de 30 años trabajando en unidades de referencia, son sitios donde nacieron en algún lado y nos los envían. Y esto tiene complicaciones diferentes, tiene pronóstico diferente. Entonces, esta gráfica nos muestra que tanto sepsis como obstrucción o alteraciones que tienen y que vamos a ver más adelante son mucho más frecuentes en los niños que vienen de fuera, de los que nacen en una unidad que pueden tener nacimientos. Esto es lo que hacíamos, similar a la fotografía que ustedes tienen en su portada del programa. Pues teníamos a niños intubados, esto lo hacíamos hasta hace algunos años, teníamos niños intubados, como ustedes ven, tiene un catéter central en cuello, o sea, una venosección, tiene un silo, que es una bolsa de soluciones, y que tiene pues adherido con sutura a la aponeurosis del niño, se tapa o se sella con tela adhesiva, etcétera, y todo. Y esto es lo que se hacía hasta hace algunos años en nuestras salas. Entonces, este niño está dormido, está relajado, está sedado, y esto pues tiene sus beneficios y sus complicaciones que son varias. Es el tratamiento que hacíamos, el ayuno duraba hasta a veces un mes, la nutrición parenteral usábamos más o menos ese tiempo, la asistencia ventilatoria también se prolongaba de 2 a 3 semanas, y la cirugía se tardaba, pues cuando llegaban y el defecto era pequeño, luego, pero por lo menos tardábamos unos 8 días en hacer las plicaturas, meter las asas y podíamos. Casi todos tenían anestesia general y casi todos tenían catéter venoso central. La mortalidad para nosotros era de un 22%, la mayoría tenían
o bueno, aunque no fallecían, tenían sepsis, pues prácticamente el 70% de los niños llegaban hasta shock en 41, todos tenían anestesia general, silo todos tenían y duraba el silo hasta 20 días a veces, catéter venoso central 100% y ventilación mecánica 100%. Entonces, este era nuestro panorama. Nos pusimos a revisar lo que había en la literatura, lo que se hacía, y nos hicimos un plan. Este plan, y con esta cita bibliográfica, la publicamos ya hace 2 años, y bueno, tratamos de buscar las soluciones para todos estos problemas, y lo mejor era hacerlo lo más rápido posible. Entonces nos propusimos hacer las cosas mejor, hacerlas de otra manera, y tratamos de mejorar las condiciones de nuestros niños. El tratamiento quirúrgico que hacíamos en ese tiempo pues era cierre primario, si se podía. Cuando llegaba el niño tenía las asas pequeñas metidas fuera y se podían meter, lo metíamos. Si no, se colocaba un silo con sutura y las plicaturas se hacían una vez al día y el cierre era de segunda intención. Entonces, después de todo esto, pues el niño tenía que estar anestesiado, le jalábamos su aponeurosis, la teníamos atención. Si no lo teníamos relajado o sedado, pues el niño se contraía sus músculos y pensábamos que esto era lo mejor, anestesiarlos y relajarlos. La verdad es que esto no parece ser lo mejor para ningún niño. Y bueno, teníamos complicaciones como las tenemos, todo el mundo las tiene, obstrucción intestinal a veces, sepsis muchas, y que toleraban mal la vía oral durante muchos días, complicaciones por el catéter venoso central, teníamos que cambiarlo de sitio, complicaciones de la asistencia ventilatoria, a veces quedaban problemas residuales, y bueno, por los narcóticos que estábamos usando, pues también había que quitarles los narcóticos progresivamente, por si no teníamos problemas de síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué nos propusimos? Y esta es la publicación, está en inglés porque se publicó en una revista americana. Tratamos de mejorar la calidad de atención de estos niños con una serie de componentes, varios, todos al mismo tiempo, que tratábamos de hacerlos lo mejor posible. Entonces había cosas que hacíamos desde que llegaban, ¿sí? Y también desde antes de que llegaran, tratamos de hacer las cosas. Ahorita veremos un punto por punto. Y usamos todos estos puntos en cuanto a los datos generales y también en cuanto a las suturas, al sitio de cirugía, etcétera. Tratamos de cambiar un poco. ¿Qué nos propusimos? Una referencia más temprana, facilitar el ingreso a nuestros niños lo más rápido posible para que hubiera menos cambios en las asas, que a veces nos llegaban tapados con gasas, a veces nos llegaban con una bolsa, a veces nos llegaban con un guante, a veces nos llegaban con vendaje compresivo. No nos imaginan, de todas las maneras llegaban. Entonces, ahí lo que hicimos es tratar de hacer las cosas un poquito diferentes y pensar que la referencia debía ser inmediata y hacer el tratamiento de inmediato. Entonces, el tratamiento al llegar a la sala era muy importante, hacer aplicaturas hasta 2 veces al día, poner un catéter percutáneo en lugar de una venosección y darles nutrición parenteral inmediatamente. Entonces, vamos a ver. En cuanto a la referencia, pues tratamos de que hubiera una comunicación inmediata a los centros que tenían más nacimientos. Les hablábamos, decíamos que teníamos un programa y que podrían contar con nosotros y que la comunicación debería ser inmediata y telefónica. Entonces, esto nos facilitó la comunicación con muchos sitios. Antes se hacía a través de la dirección, se comunicaban, entonces había que la dirección mandarnos el correo, nos mandaban el teléfono, etcétera. Entonces, lo que tratamos es que fuera directo con nosotros y el contacto telefónico se hizo más ágil, más rápido. Se les comunicaba cómo queríamos que lo trasladaran, a todos ponerles una bolsa, cubierta plástica las asas para que no estuvieran manipulando, que tuvieran hacia arriba las asas para que no hubiera vascular los vasos del niño y que hubiera infartos o algo de problemas en las asas y que tuviéramos posibilidad de mover a un paciente que estuviera bien, en buenas condiciones, pasarlo a otro sitio, etcétera, para poderlo recibir inmediatamente. E ingresaban directamente a nuestra sala. Antes tenían que pasar por urgencias, pasaban un tiempo, se revisaban, se hacían
Entonces directamente pasan a nuestra sala. Ahorita están ingresando directamente a la sala de sospechosos de COVID por la gran cantidad de contagios que tuvimos y que tuvimos niños que acaban de nacer y llegaban y salían positivos, que tenemos ya la precaución de que tenemos una sala para estos ingresos y los recibimos, hacemos pruebas y hasta que están negativas los metemos a la sala con los demás niños. Entonces ingresan directo a la sala de sospechosos de COVID a nuestras salas. ¿Qué se hace de inmediato? Pues lo que tratamos de hacerlo es que todas estas asas se metían a un silo, al silo tipo Alexis, este silo que están viendo ustedes en la fotografía de abajo a la izquierda, en el que metemos un aro a la cavidad abdominal y las asas se meten a esta bolsa plástica y lo sellamos en la parte de arriba y comenzamos a hacer las aplicaturas en forma inmediata. Entonces esto como un embudo nos permite hacer los movimientos mucho más rápidos y esta colocación de silo lo hacemos inmediatamente al llegar y comenzamos a hacer las aplicaturas o el descenso de las asas en forma inmediata. Si el defecto es suficiente, las asas tienen buena capacidad, la cavidad abdominal tiene buena capacidad, pues se meten todas las asas y se puede introducir sin problemas. Y si no, pues va a quedar ese aro, va a quedar esta bolsa y vamos a ir haciéndolo progresivamente. No en todos los niños se puede hacer inmediato. Lo ideal es que podamos hacerlo y que las aplicaturas, como ven ustedes en estas fotografías, se hagan progresivamente. Como ven en las fotos de arriba, pues todavía tiene un poquito de asas, pero cada nudo de esos implica que hicimos una aplicatura. Entonces las aplicaturas se van haciendo hasta que queda un pequeño defecto y ya finalmente lo cerramos y les veremos cómo es. Lo hacemos sin sutura y entonces ya no hay ningún hilo, ningún sistema, nada que haya pues defectos y que puedan hacer adherencia a los niños para en el futuro. Entonces tratamos de que no haya ninguna sutura al respecto. Entonces esto es lo ideal, a veces no se puede, a veces tienen los niños ya peritonitis, entonces tenemos que irlos despegando las asas. De todas maneras los metemos al silo, pero hay que despegarlas progresivamente, poco a poco. Levantamos las asas, ponemos campos y se hacen todo con la técnica estéril. Como ven ustedes, el niño no está intubado, le pusimos morfina nada más y no lo intubamos y nada más lo dejamos con oxígeno, con apoyo, como ven ustedes en esta mano que está metiendo por ahí. Entonces a veces las asas están muy adheridas, tienen mucha pues despulimiento. Entonces el cirujano que va a hacer esta colocación del silo, pues tiene que despegar las asas, separarlas una de otra, tiene que quitar las adherencias que se han hecho a la piel del paciente o al borde del defecto, separar algunas adherencias, tiene que cortar o con pinza separar las adherencias asa a asa. Entonces lo que se trata es de que las asas queden separadas y queden lo mejor posible y que se pueda meter en la bolsa del silo de Alexis y que podamos tener ya un aro dentro de la cavidad abdominal y el otro aro del Alexis separado y llevado hacia el exterior para que podamos estar haciendo la función esta de embudo para que pueda introducirse las asas progresivamente. Entonces se trata de buscar en cada aplicatura, ver las condiciones abdominales, si tiene la capacidad, esa cavidad de recibir un poco más, saber cómo están las asas que están fuera, saber si no hay compromiso de algunas asas. A veces tenemos la impresión de que alguna asa se lastimó durante el traslado, antes de llegar con nosotros, o al momento de separar asa con asa, hubo alguna pequeña lesión. Entonces estamos vigilando esas asas que están fuera y además, como parte de la vigilancia, pues vemos que esté el niño orinando, que la tensión arterial esté bien, que no haya mucho edema en piernas inferiores y todo como un fenómeno de que las asas al estar introduciéndolas, pues van a tener más presión en la cavidad abdominal, van a comprimir cava y van a tener edema de miembros inferiores. Puede comprimir tanto que pues compromete la circulación del riñón, entonces vamos a disminuir la uresis y la tensión arterial puede estar arriba o abajo dependiendo de la repercusión que tenga el usar o manejar las asas y de comprimirlas en la cavidad abdominal.
Entonces, bueno, muchas de las veces nos queda así el defecto, la bolsa de Alexis con el aro adentro, no lo estamos viendo, y vemos el otro aro que es similar que está adentro, lo vemos por fuera y ya comenzamos a ver la compresión. En ocasiones el líquido queda turbio, pero poco a poco vamos a ir viendo que ese líquido se va a ir aclarando. Como ven, este niño también está despierto, está sin intubar, tiene nada más puntas nasales. A este niño se le puso morfina y pues como ven, no realmente no parece que tenga mucho dolor. Está pues con efecto de los opiáceos y está en buenas condiciones. Esto acaban de ponerle el Alexis, todavía están ahí atrás los instrumentos y los campos que se usaron para esto. Y este niño se va a quedar así como lo ven en su cuna de calor radiante o dependiendo del tamaño, pues en una cuna abierta puede estar y no tenemos mayor problema con esto. Tiene ya su catéter percutáneo, se introdujo por su brazo, entonces tenemos un catéter percutáneo, doble lumen, que se mete por esta zona y que no van a estar a hacer una venodisección. Nuestra línea vascular, por generalmente, son el catéter percutáneo que les decía, se aplica por generalmente brazos, puede ser por piernas, no tenemos tampoco problemas, pero pues tratamos de ponerlo directamente en los brazos, que son niños que no están muy picados a veces nos llegan muy multiplicados, tenemos ya hematomas por todos lados y nos dificultan ya pasarle un catéter percutáneo. Entonces generalmente usamos de doble lumen, no usamos más lúmenes, sino que un lumen lo usamos exclusivamente para nutrición parenteral. Entonces ahorita veremos al respecto de la nutrición parenteral y el otro lumen lo usamos para diferentes motivos de pasar otro tipo de soluciones, para complemento, para algunas otras cosas, para pasarle la sedación, para pasar algunas cosas. Entonces usamos dos lúmenes para algunas de estas cosas. Y algunas veces se necesitamos transfundirlo, etcétera, le pasamos por catéteres periféricos, catéteres pequeños que nos van a permitir tener un acceso grande a través de vasos de buen tamaño y que por ahí transfundimos lo que sea necesario para estos pequeños. ¿Qué tipo de líquidos manejamos? ¿Qué hacemos? Pues le damos líquidos no muy altos. Estábamos acostumbrados a usar líquidos muy altos porque estos niños tienen complicaciones muy graves por insuficiencia renal, porque es la cantidad de líquidos que se fugan a través del defecto. A veces cuando se llegan con gasas que creen, por empaparlas con solución salina, creen que con esto no se escapan los líquidos, pero toda la solución salina y los líquidos de la cavidad abdominal en gasas se absorben y se van a evaporar y van a perderse una gran cantidad de líquidos. Entonces nunca usamos ya gasas. Les pedimos a los que nos van a transferir un paciente que no usen gasas, que usen una bolsa plástica y esto disminuye las pérdidas. Entonces tratamos de darle líquidos que están un poco arriba de lo que deberíamos darle a un niño, que más o menos serían 70, 80 por kilo. Les damos 100 a 120, que es una cantidad grande para estos niños, pero por lo que estaban perdiendo, lo que perdieron antes. Tratamos de no darle más, antes dábamos 150, 180, porque sabíamos que las pérdidas eran muy importantes, dependiendo la cantidad de tiempo que estuvo fuera de nuestra unidad y de no ponerle bolsa, pues los líquidos se perdían en una forma importante. Pero tratamos de no hacerlo porque entre más líquidos metamos, se hinchan más las asas y va a ser más difícil de meterlos. Entonces tratamos de dar cierta restricción de los líquidos para darle una adecuada función, un adecuado volumen, pero no exceso, para que podamos tener unas asas que puedan introducirse lo más rápidamente posible en la cavidad. Y bueno, nutrición parenteral la damos de inmediato. Tratamos de tener siempre unas bolsas con nutrición parenteral con una fórmula estándar. Más o menos calculamos que para un niño de 3 kilos le damos unos 2 gramos de proteínas, que le damos más o menos de 6 a 8 miligramos kilo minuto de glucosa y sin lípidos, pero sí con sodio, 2 mil equivalentes, porque tratamos de darle lo que estaba recibiendo el niño inmediatamente. Y sabemos que las pérdidas de líquidos por la cavidad abdominal pueden ser también con una gran cantidad de proteínas. Entonces damos esto y tratamos de evitarle las alteraciones metabólicas que podría tener una nutrición parenteral con mayores aportes que los que le estamos dando.
y esto va a ser hasta darle que ya todo se introduzca y que podamos darle de comer al niño. La nutrición parenteral, como ya les decía al ingreso, se da una fórmula estándar y después al otro día nosotros solicitamos la preparación a una centro de fórmulas y nos las hacen y la preparan en la mañana y en la tarde a las 3, 4 de la tarde ya llegan a nuestra sala y más o menos como rutina estamos instalando como a las 5 o 6 de la tarde, pero sabemos que nuestra nutrición parenteral ya preparada nos va a durar hasta esta hora y no tenemos ningún problema, el cambio se hace una sola vez al día y se hace con todas las técnicas apropiadas, ya hablará de esto Esmeralda, que tiene mucha más experiencia y capacidad que lo que yo pueda comentarles. Y bueno, les damos proteínas altas, llegamos hasta darles 3.5 gramos por kilo para que el niño sintetice sus proteínas, etcétera, pero les damos un aporte proteico alto a través de los aminoácidos que estamos dando en la nutrición parenteral. Y le damos hasta que el niño ya tenga un aporte por vía enteral de 100 a 110 mililitros por kilo para que pueda, perdón, estoy equivocado, no es kilocalorías, sino 100 a 110 mililitros por kilo de leche materna por la vía enteral y que ya podamos quitarle la parenteral. No usamos albúmina prácticamente nunca, y, como rutina nunca lo usamos. Y realmente hemos usado en algunos niños que llegan a tener menos de 1.5 gramos de albúmina sérica y que tienen repercusión, que tienen mucho edema, que tienen mala distribución de los líquidos. Entonces usamos un poco de albúmina, pero realmente creo que en los últimos años, y tal vez Esme después no los comente, pero que yo recuerde, en los últimos años no hemos usado más que uno o dos pacientes y es raro que estemos usando albúmina en estos niños. Tampoco usamos plasmas para aporte proteico, no usamos eso. Desde hace muchos, muchos años ya no lo usamos. Caricaturas para nosotros es comprimirle, hacerle el embudo, hacer así como usamos algunas cosas para hacer churros. Bueno, en nuestro país hacemos churros con un trapito parecido que tiene una salida y esto nos permite hacer una forma de churro. Bueno, esto es mala comparación porque sí me gustan los churros, pero bueno, hacemos que los trapitos, que nuestras asas vayan metiéndose, como ven ustedes en la del medio, ya tenemos metidas las asas y después ya nos queda muy poquito en la parte de la derecha a los 5 días. El Alexis ya está casi comprimido, ya hemos hecho varios nudos, entonces quiere decir que ya prácticamente se puede meter todas las asas y ya realmente, y como ven, el niño ha estado extubado, ha estado despierto. Ustedes ven de la derecha, el niño no tiene así grandes manifestaciones de dolor. En la primera tampoco, las manitas están abiertas, etcétera. En la segunda sí tiene las manitas cerradas, pero no parece que tenga mucho dolor. Y en la tercera, la de la derecha, pues las manitas abiertas. Eso nos habla de que no tiene manifestaciones de dolor. Entonces, bueno, esto es lo que vamos haciendo con las plicaturas. Estas son para nosotros las plicaturas, que es la expresión del silo para que podamos meter las asas. Y bueno, el cierre de suturas nos permite que haya entramos las asas y le ponemos unos adhesivos en la piel, como ven ustedes en la izquierda, que abarcan todo el abdomen y parte del tórax, y estos adhesivos van de un lado hacia el otro y hacen que se imbriquen los bordes de la herida, del defecto, y que se hagan que haya un cierre con piel. Y como ven ustedes en las gráficas, en las fotografías de la derecha, pues realmente no nos queda nada de cicatriz. Nos queda una cicatriz muy bonita que nos permite tener mejores cosas a los 3 meses de vida. Entonces, como ustedes ven, después de un tiempo, las heridas, los defectos nos quedan muy bien. Entonces, bueno, pues en algunos casos se tiene que hacer que el defecto pues no quede tan bonito, se tiene que ampliar el defecto y bueno, se hace cuando tenemos algunos problemas de las gastrosquisis que son con un defecto muy pequeño que no tiene realmente posibilidades de meter muchas asas, abrimos un poco el defecto y hacemos que el silo quede bien y lo vamos metiendo. Cuando hay complicaciones, cuando vemos que hay salida de otras vísceras como hígado, como vaso, también abrimos un poco más el defecto
para que no haya compresión de las vísceras y se hace con estas gastrosquisis, las llamamos como gastrosquisis complicadas y las abrimos un poco más, de tal manera que el Alexis quede bien, pero que quede con más holgura y que haya paso de las asas y de las vísceras sin problemas de compresiones en las vísceras y que tengamos una hepatitis por compresión, por apachurramiento que hacemos en las asas. Entonces, extendemos esto en esos momentos, lo hacemos de manera que sí tengamos que darle aplicación de anestésico un poquito más, sin dormir al niño, sin va a estar despierto, pero hacemos corrección. Y bueno, las asas se van a ver un poco más, el defecto va a ver más grande. Ustedes ven ahí el defecto congénito, más la apertura que va hacia la cicatriz umbilical para que estéticamente no tengamos problemas. Y después se va a ver así, se va a ver esas cosas que es un gel, que es un apósito que dejamos ahí para que se vaya absorbiendo los líquidos y que no tengamos salida hacia al exterior. Cuando damos de comer, cuando el gasto de la sonda, ya ustedes saben, las asas no se mueven muy bien, tienen un hilio prolongado. Entonces, cuando las asas ya dejan de gastar, cuando gastan menos de 40 mililitros por kilogramo por día, le damos pinzamientos de la sonda y le damos cisaprida, la pinzamos y hacemos que haya estímulo enteral 1 mililitro por kilogramo por hora. Entonces, más o menos son niños de término, le estamos dando unos 3 hasta 10 mililitros en 3 horas, cada 3 horas, y se lo damos y lo vamos incrementando progresivamente. Entonces, esto es hasta que ya tengamos un buen aporte, ya le quitamos la nutrición parenteral. Si no podemos avanzar, tenemos problemas porque la sonda comienza a gastar más, porque dura mucho el hilio, dura más de 2 semanas, hacemos un tránsito intestinal y vemos si no tiene una atresia intestinal que puede coexistir y que no nos hayamos dado cuenta en su manejo inicial. Cuando la sonda ya dejó de gastar, cerramos, iniciamos el estímulo enteral, damos de comer. Si no hay vómitos frecuentes, si tenemos vómitos muchos, entonces regresamos al paso que teníamos previamente. Si ya estábamos dando unos 60, 80 mililitros por kilo y comienza a vomitar el niño, nos regresamos a lo que teníamos, 60 o 40, y esperamos otra vez y volvemos a dar. Si el niño sigue vomitando, entonces hacemos otra vez tránsito intestinal. En muchas de las ocasiones hacemos enemas evacuantes porque el colon generalmente está hipoplásico, está chiquito, está delgado, y para que tenga ya una capacidad suficiente y pueda recibir la nutrición y llevar todo el tránsito intestinal, hacemos enemas para que se distienda y que tengamos mayor capacidad de este colon y no funcione como una dificultad obstructiva mecánica y no tengamos problemas con el respecto. En general no usamos antibióticos, tratamos de no usar antibióticos rutinarios, solamente cuando el niño tiene afectación sistémica, o sea que tiene datos de sepsis, le ponemos antibióticos. Si no, por más de que las asas se vean feas, todo, no le ponemos antibióticos. Cuando hay duda, porque hay ruptura prematura de membranas, la madre tenía corionitis, lo tratamos como sepsis y sí le damos antibióticos, pero en general no le damos antibióticos. Tenemos varios niños que se han pasado sin usar antibióticos. Parte del catéter, la segundo lumen, lo usamos para el uso de antibióticos cuando es necesario y con el aporte de soluciones si tenemos que darle agregados a la nutrición parenteral. Cuando damos antibióticos, lo consideramos que es una infección asociada a cuidados de la salud y le damos antibióticos que cubran los gérmenes que están en nuestra sala, no los que tienen el paso de canal de parto, etcétera, sino usamos los que consideramos que se infectan en nuestra sala. No damos antiácidos, no damos probióticos, como maneras de no afectar la microbiota normal del niño, y estamos usando en los últimos meses en la sala ya, usamos como una manera de probióticos leche materna en la boca del niño, unos 2 mililitros para que, a pesar de que no tenga un adecuado tránsito, a pesar de que todavía esté el silo, le damos esto para que se colonice con algunos gérmenes que van a ser útiles la leche materna para seleccionar. Como analgesia y sedación no damos fármacos siempre en forma continua, solo damos bolos de morfina u otro opiáceo similar
cuando se va a hacer la aplicatura para que no haya dolor, para que tolere bien la distensión de la cámara, bueno, de la cavidad abdominal. Entonces no damos otros analgésicos más, solamente en algunos casos que los niños tienen muchas molestias porque el aro del Alexis también causa malestar. Cuando lo jalamos un poco, pues a veces algunos niños son muy sensibles y la piel se tensa un poquito y duele mucho. Le damos analgésicos, a veces no opiáceos, y le damos para que tengamos esto. No usamos sedación con midazolam nunca y nunca estamos usando relajantes musculares. Realmente yo creo que relajante muscular no lo hemos usado en los últimos 5 o 6 años que tengo en esta unidad. ¿Qué hemos logrado con esto? Teníamos la edad de ingreso 15 horas y ahora nuestro grupo tiene 7 horas. Cerrábamos el defecto a los 15 días, ahora lo cerramos en promedio 4.5 días, o sea, de entre 3 y 7 días. Anestesia general era en todos, ahora es 15% hemos tenido que usar anestesia general. Catéter venoso central era prácticamente en todos, ahorita solamente una cuarta parte ha necesitado instalación de un catéter venoso central de tipo venosección. Ventilación mecánica era en todos, ahora solamente la mitad, por algún problema se ha tenido que usar. Fallecidos había 21%, ahora es 2%, entonces creemos que las diferencias son notables. La nutrición parenteral, la diferencia ha sido también discreta, también estadísticamente significativa. Infecciones, también tenemos disminución significativamente. No hay diferencias en colestasis, en perforación, en estancia y reducción de la reducción primaria. No hay diferencias, pero la reducción primaria Prenda su micrófono, doctor. perdón, ya están viendo otra vez, ¿no? Perdón por el internet, pues a veces tenemos defectos. Sí, Entonces, así es. comparando los gastrosquisis complicada con gastrosquisis simple, pues hay problemas y nos mejoró muchísimo el tener el tiempo de nutrición parenteral, pues sí es mayor con gastrosquisis complicada, pero la mortalidad pues realmente ha sido de 0 y antes había sido de 5.5 en estos niños, que son pocos los que tenemos estos, pero bueno, también había disminuido la mortalidad, la estancia hospitalaria sigue siendo alta, las infecciones nosocomiales han sido eh, disminuidas en forma considerable, la ventilación mecánica, o sea, los beneficios han sido en gastrosquisis simples y gastrosquisis complicada. Entonces tenemos mejoría en ambos. Ustedes ven los defectos en niños ya grandes, cómo están. El de la derecha, de la izquierda hasta arriba, pues la verdad es que no le quedó nada. A veces nos queda una hernia, el defecto quedó, no sé, ya se tapó con piel, pero queda un defectito, queda una hernia que no parece grande. El de abajo es un niño que se tuvo que ampliar el defecto y la vez las cicatrices sí queda retráctil, pero estéticamente bastante decente y creemos que bien. Entonces, como resultados, bueno, tenemos menos tiempo de ventilación, más rápido el aporte enteral, menos narcóticos, menos tiempo de inducción parenteral y, bueno, estéticamente mucho mejor. Y que esto para niños creo que es muy importante. Entonces, creo que es muy bueno tener esto. ¿Qué nos falta por hacer? Bueno, leche materna más tempranamente. A veces no somos tan cuidadosos en decirle a la madre que se saque la leche pronto para que tenga una buena producción, etcétera. Y la mamá es espantada por tener a su hijo con las tripas de fuera, pues no tiene una buena producción de leche. Entonces, bueno, hacemos
problemas. Lo que queremos hacer es desde muy tempranamente, a pesar de que tenga todavía salida de mucho líquido intestinal por la sonda, comenzar a darles con una sonda extra que metamos por la nariz, leche materna, que nos sirva como un procinético. En lugar de darles cisaprida, les vamos a dar leche materna y que nos va a ayudar a que mecánicamente y por todos los estímulos que tiene hormonales, nos comience a tener trabajo, a pesar de que haya, y con una sonda extra que tenemos abierta, se va a salir la sonda, se va a salir la leche que le damos, sí, pero algo, porque vamos a cerrar un rato la sonda, algo nos va a servir y va a servir como procinético, entonces vamos haciéndolo poco a poco con algunos niños y que no arriesguemos nada con ellos. Mantener los recursos necesarios es muy importante porque los Alexis ahorita se están comprando por parte de nuestros cirujanos, no los compra la institución por dificultades administrativas, etcétera. Y como además los compramos nosotros, pues no los tiene que comprar el hospital. Y entonces administrativamente hemos tenido el error de no tener suficientes para que tengamos una continuidad en la atención. Y vigilar las complicaciones a largo plazo, que muchos de los niños hemos tenido reingresos porque tienen adherencias y pues esas adherencias pueden tener complicaciones al mes, a los 2 meses, al año, etcétera. Entonces tenemos que tener una vigilancia de estas complicaciones durante más tiempo para que podamos tener seguridad en qué estamos haciendo. Pero bueno, las complicaciones a largo plazo se ven con y sin los recursos que hemos hecho nosotros. Y bueno, tener cuidado con las malformaciones también, que eso sí lo estudiamos mucho, hacemos las cosas y bueno, hemos tenido problemas hasta niños que después de un tiempo que están vomite y vomite y nos damos cuenta que tienen una hipertrofia de píloro. Bueno, esto viene agregado y ni modo. Pero sí las complicaciones renales que tiene que tener una atención importante, cardíacas que atienden a niños. Y bueno, estos son los grupos. El grupo de la izquierda son los grupos quirúrgicos. Los dos de blanco son los médicos cirujanos de planta de nuestra institución de neonatología. Como ven, son muy jóvenes. Y los otros que están a la izquierda, pues son médicos que se formaron aquí, ya son cirujanos pediatras, se formaron aquí. La que está en medio es peruana y salió en marzo y ya se fue con ustedes a trabajar. Y los de la derecha, pues es cuando todavía podíamos reunirnos y estar sin cubrebocas, etcétera. Entonces, ya ese es antes de la pandemia y ahorita nuestro panorama es así. Pues es también un agradecimiento a nuestros residentes, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a todas nuestras enfermeras que entran y se pues, arriesgan a tener infecciones. Hemos tenido infecciones algunas de nuestras enfermeras y de algunos de nuestros médicos que han tenido infección y que se han complicado un poquito. Realmente no hemos tenido casos graves, afortunadamente, nuestro personal, pero pues sí, a nadie se le desea tener una infección por COVID. Entonces, este es nuestro panorama y les damos muchas gracias y sabemos que sin nuestras enfermedades no podríamos sobrevivir en nuestras terapias intensivas. Pues gracias a ustedes, espero que haya sido de utilidad. Dejo de compartir pantalla ya. Y bueno, quedo un ratito tal vez de preguntas y comentarios para todos ustedes. Se pueden hacer preguntas por el chat o si quieren directamente, no sé si les Sí, abran el sí. micrófono. Sí, el micro está abierto. Por favor, sírvanse levantar la mano por la aplicación Zoom o hacer sus preguntas por el chat interno. De todas maneras, muchas de las dudas que seguramente tendrán, después Esmeralda se encargará de ayudarnos a cubrirlas. Les dimos el aspecto médico porque pues, estamos haciendo las cosas un poco diferentes, entonces esto obliga a que tengamos todos la misma comunicación y que todos hablamos el mismo idioma. Antes de que dormíamos a los niños, ahora que los tenemos despiertos y es raro que tengamos que intubarlos, pues realmente es un beneficio enorme para ellos. A veces los niños responden diferente a la dosis de morfina, a pesar de que es la misma dosis, pues algunos niños son más sensibles y pues se nos duermen, tenemos que intubarlos y tenemos que ayudarlos a asistirlos a la ventilación un tiempo
y les quitamos el ventilador inmediatamente y seguimos con el plan que habíamos pensado. Algunos niños tienen malformaciones diversas, entonces tenemos que ayudarlos. Y los que más se duermen, los que más tenemos problemas son los niños muy pequeños. Hemos tenido niños de menos de 1,5 kilos que tienen gastrosquisis, tenemos que hacer tratamiento similar, pero son mucho más sensibles a los narcóticos y tenemos que a veces intubarlos. Entonces son los niños que más problemas tienen. Y son niños que a veces tienen síndrome de dificultad respiratoria o otras cosas y que también tenemos que intubarlos por estos motivos. Tenemos una pregunta, por favor, Janet Gómez Cervantes, adelante. Perdón, yo no oigo. ¿Aló? Ah, sí, ¿Aló? ya. Buenos días. Buenos días. Buenos Adelante. días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Felicidades por su exposición. Doctor, Gracias. tengo una duda. Usted mencionó acerca de la colocación del catéter percutáneo en miembros inferiores. Bueno, en mis unidades, en la unidad donde yo trabajo, no lo hacemos por el mal compartimiento, pero veo que ustedes sí lo están realizando. ¿Han tenido alguna complicación después de esa No, administración? no, ninguna. O sea, el vascular no va a tener problema ni tiene que ver con el defecto. Y bueno, la punta del catéter va a quedar a nivel central. Los catéteres tienen poca rigidez, entonces cuando la compresión abdominal es mucha, pues se afecta a los vasos renales, también puede afectar a la cava y puede comprimir un poco el catéter, entonces sí podríamos tener complicaciones. Pero en general tratamos de que no haya tanto compromiso. Cuando hay compromiso suficiente sobre la cava, que vemos que hay edema, pues se tiene que descomprimir, entonces se desanuda, uno de los nudos se quita para que podamos tener otra vez recuperación del vaso. En general, sí, como les decía, preferimos los brazos, pero como les decía, a veces tenemos muy picoteados a los niños antes de que lleguen a nuestra sala y usamos los otros accesos vasculares, también con miembros inferiores. Ok. Ya, ok, doctor, gracias. Tenemos los micros activos, por favor, sírvanse a levantar la mano por la aplicación Zoom o por el chat interno hacer su pregunta. Doctor, nos ha dado una excelente exposición, sobre todo hemos asimilado lo que es la coordinación, ¿no? La coordinación, la anticipación para el traslado, el transporte de estos bebés para tener mejor resultado en la calidad de vida futura para ellos mismos. Le agradecemos profundamente esta participación de usted en nuestro país y vamos a tratar de aplicar este curso. No solamente hay enfermeras escuchando, sino también hay médicos que ellos coordinar, ¿no? Para poder nosotros mejorar la calidad de atención de nuestros neonatos. Doctor Raúl, muchísimas gracias. Y estamos prestos para que en el futuro también usted nos acepte otra invitación a este país. Con todo gusto, conozco su país y bien, y conozco Lima, y conozco Cusco, y conozco Arequipa, y me gusta mucho su país. Y bueno, sí, la coordinación es fundamental, porque como verá con Esmeralda, van a ver, está muy claro que todas nuestras enfermedades saben lo que va a pedir el cirujano, saben lo que vamos a necesitar, entonces tenemos todo listo antes de que llegue el niño. Entonces creo que es fundamental que tengamos esta coordinación. Pues muchas gracias por la invitación. Yo les agradezco. Yo me salgo para seguir sus labores aquí en el hospital y les agradezco mucho la invitación. Es un honor estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos a continuar.
Vamos a Doctor, continuar con el desarrollo de, hasta luego. Ya de nos las estamos presentaciones comunicando correspondientes al posteriormente. día de Muchas hoy. gracias a nombre de la Sociedad Científica. Vamos a continuar con el desarrollo de las presentaciones correspondientes al día de hoy. A continuación vamos a recibir a la licenciada Esmeralda Vázquez Zuno. Ella es de México, nos va a disertar el tema Cuidados de enfermería en el recién nacido con gastroquisis, que es la continuación de la ponencia que acabamos de escuchar. La licenciada Esmeralda labora en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, es enfermera especialista infantil, actualmente jefa de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del mismo hospital desde el año 2018 y es magíster en Administración de Hospitales. Bienvenida, colega, para escuchar su disertación, que va a ser de mucho beneficio para nosotros y para nuestro país para poder mejorar los cuidados a los neonatos que atendemos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al comité organizador por apoyar y seguir fomentando la educación continua para enfermería. ¿Sí se alcanza a ver la pantalla? Y se ve perfectamente. Bueno, pues hablamos primeramente de, el tema es cuidados de enfermería al recién nacido con gastrosquisis. El doctor Raúl ya nos hizo favor de hacer un preámbulo de lo que es el factor de dependencia en un neonato, que sería la gastrosquisis. Vamos a unar ahora sí en cuanto a los cuidados de enfermería. Es muy importante saber cuál es el quehacer de enfermería, por dónde está basada nuestra práctica de actuación y debemos de saber que contamos con 5 pasos específicos para llevar un adecuado proceso de atención de enfermería, donde el primero nos incluye la valoración. Puede ser una valoración focalizada, individualizada o una valoración generalizada, donde podemos obtener datos objetivos, subjetivos y llevar a cabo el método clínico, donde nos lleva 4 pasos para esa valoración. La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Para poder llevar a cabo esa valoración tenemos que aplicar escalas generales. Hablando de un recién nacido, tenemos Silverman, Apgar, Usher, y el resto de escalas que se pueden aplicar de acuerdo al factor de dependencia que tenga el recién nacido. La valoración hacerla cefalocaudal o por aparatos y sistemas. Y una valoración de todo lo neurológico. La segunda etapa, una vez que ya realizamos esa valoración, podemos ya realizar diagnósticos específicos de enfermería, no diagnósticos médicos, pero sí diagnósticos específicos para nosotras como enfermeras. Una vez que ya elaboramos esos diagnósticos, pasamos a nuestra etapa de planeación. Los diagnósticos los vamos a hacer a través de, podemos todavía trabajar con el formato PES, que es el problema, la etiología, signos y síntomas, o auxiliarnos de la NANDA. Una vez que ya tenemos ejecutados esos diagnósticos, procedemos a hacer una planeación de las actividades de acuerdo a la jerarquización de necesidades que nosotros hayamos detectado que ese paciente tiene alteradas. Para esta planeación nos vamos a auxiliar de los sistemas de clasificación de intervenciones y también de los resultados que queremos obtener, que es NIC y NOC. Para llevarlos ya a la práctica, de forma ejecutarlos como tal, siempre tenemos que basarnos en las guías de práctica clínica y, por supuesto, trabajar con las normas oficiales que existen en cada uno de nuestros países. Y siempre es necesario, aquí lo vemos cíclico, circular, porque
siempre tenemos que estar evaluando cada una de las etapas para poder lograr esos objetivos que nosotros nos planteamos para el paciente. Siempre es importante tener en cuenta que esta es la parte fundamental del quehacer de enfermería. Ahora bien, ya tenemos establecido cuáles son las bases de nuestro quehacer. Tenemos que tomar en cuenta el factor de dependencia para saber cuáles son las intervenciones que yo como enfermera le tengo que realizar a mi paciente. Entonces tenemos que los defectos de la pared abdominal incluyen una amplia gama de malformaciones en un recién nacido. Las que más destacan es la gastrosquisis y el onfalocele. Estas, a pesar de tienen similitudes, pero con grandes diferencias. Muchos de esos defectos comprometen la vida del neonato si no se recibe la intervención oportuna por parte del área médica, pero también de enfermería. Provocan un desequilibrio en la estabilidad cardiorrespiratoria, nutricional, hidroelectrolítica y por lo tanto térmica. Entonces hablábamos que el cuidado integral inicia desde la recepción o desde los antecedentes perinatales ginecobstétricos que tengamos de la mamá. Entonces, retomando lo que es el factor de dependencia, tenemos que es un defecto lateral, es de cierre de la pared abdominal y generalmente está del lado derecho, como lo podemos ver en esta imagen. Su factor de riesgo más importante es la edad materna. Si bien dijo el doctor, no se conocen causas específicas, pero esta es una de ellas. Que sean madres menores de 21 años. El diagnóstico es prenatal, se inicia desde la 3ª hasta la 14 semana de gestación y pues las incidencias varían de acuerdo a un lugar a otro. El doctor hablaba que aquí en México son de 6 por cada 10,000 aproximadamente. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para la ejecución de los cuidados que vamos a realizar. Esta tabla es muy ilustrativa porque nos habla por semanas de gestación cuáles son las malformaciones que se producen de acuerdo a la semana. Entonces tenemos que la semana en la que se produce esta aberración de alguna manera, gastrosquisis, empieza a formarse desde la semana 6 hasta la semana 8 y la vamos identificando aproximadamente en la semana 13-14. Esa es la diferencia de un onfalocele. La del onfalocele es un poco más tardía para poderse identificar. Muy importante tener en cuenta la clasificación de las lesiones de esas asas intestinales. Vemos el primer grado, que son unas asas que todavía se ven rosadas. Sí hay un edema, pero es un edema ligero. Una peritonitis severa, donde empezamos a ver un poco de fibrina. La asa se ve un poco más edematizada y va perdiendo ese color rosado, es un poco más pálido. Un tercer grado, que es el compromiso intestinal ya con atresia. Puede haber necrosis, perforación. Vemos el edema, pero está más saturado de fibrina que las anteriores. Y en el grado 4, que ya vemos un estado de necrosis de alguna parte de las asas intestinales, ya es visible, ya el cambio de coloración es, lejos de ser rosada, ya está violácea, ¿no? Morada. Y hay un compromiso muy grave ahí de la vasculatura. Una vez que nosotros ya tenemos, ya sabemos, conocemos el factor de dependencia, que ya hicimos nuestra valoración, tenemos que saber, siempre nuestro actuar debe de ir basado en alguna teoría, alguna filosofía, que sea el respaldo de nuestro actuar. Voy a hablarles ahorita del que yo considero que es un poco más completo y más sencillo de poder abordar, que es el de las 14 necesidades de Virginia Henderson, donde nos habla que
una persona debe de respirar normalmente, comer, beber, eliminar los desechos, moverse y mantener las posturas adecuadas, dormir y descansar, elegir la ropa adecuada, mantener la temperatura corporal, evitar los peligros para el entorno, comunicarse con los demás, sus valores y creencias, autorrealización, el ocio, el recreo y aprender y descubrir. Una vez que nosotros ya tenemos bien comprendidas estas necesidades, esas valoraciones que nosotros hagamos, que pueden ser focalizadas, se pueden realizar focalizadas en cuanto a cada necesidad. Tener en cuenta lo más importante, todo es importante en este proceso de atención de enfermería, pero si nosotros omitimos algún dato dentro de la valoración, va a afectar todo el plan de cuidados que nosotros tengamos programado. Para con ello se debe de hacer una valoración exhaustiva en búsqueda de ciertas cosas que puedan ser de alguna manera que atribuyan al factor de dependencia. Hace rato nos hablaba el doctor. Nosotros no estamos tocando las asas directamente, las asas intestinales, pero sí los cirujanos. Entonces mirar y ver cómo están esas asas entra dentro de nuestra inspección. La coloración, qué tan grande es el edema, si tiene presencia de fibrina, si hay algo asociado a ese defecto de la pared abdominal que pueda ser visible. En la palpación, los cirujanos son los que están palpando tocan esas asas intestinales en busca de alguna manera como tipo ordeñamiento, ver que esté íntegra, que no tenga adherencias. En este sentido vamos a omitir la percusión y por lo tanto la auscultación, pero sí podemos ver esos movimientos peristálticos que pueda tener ese paciente. Siempre tener en cuenta cuáles son los valores normales de antropometría, somatometría, para de ahí también poder ejecutar y planificar ese plan de cuidados que nosotras tenemos. Si la valoración la hacemos cefalocaudal, siempre vamos a empezar por la coloración de la piel. Normalmente estos pequeños tienen exceso de pérdida de líquidos y lo que hace con esa pérdida de líquidos, bueno, pues es que el color de la piel pueda cambiar, la textura que se pueda ver acartonada por esa falta de líquidos que tenemos, piel seca. Y así vamos a ir por cada una de las partes o sistemas del cuerpo hasta llegar a las extremidades. Vigilar que estén íntegras, que los pulsos estén presentes, que el ritmo que se siente en esos pulsos sea rítmico de alguna manera. Y les decía, realizar una búsqueda, una exploración física, pero con una búsqueda intencionada. Ellos que son de malformaciones gastrointestinales, de alguna manera tenemos que buscar que estén íntegros el paladar y labios, que estén libres de una atresia esofágica aparentemente. Eso lo vamos a lograr con la instalación de la sonda. Verificar que no haya malformaciones o ambigüedad de género, malformaciones en las extremidades, las características, si nació con nosotros, las características de ese líquido amniótico que tenía y pues la permeabilidad de todos los orificios que tenga el recién nacido. Les decía que hacer una valoración exhaustiva, focalizada, y siempre es importante con ellos que son gastrointestinales, una semiología abdominal. Las características de ese cordón umbilical, que cuente con sus venas y su arteria respectiva. Una vez que ya hicimos esa valoración, entonces vamos a proceder a realizar una jerarquización de las necesidades. ¿Cuál es la necesidad que yo he visto más afectada a partir de esa valoración que yo realicé? La más afectada en
neonato con este factor de dependencia va a ser la temperatura en un inicio. ¿Por qué? Porque hay pérdida de la continuidad de la piel. Las asas intestinales están expuestas y eso genera mayor pérdida tanto de líquidos como de temperatura. Hablábamos que es muy importante el trabajo en equipo. Sí es importante contar con un equipo multidisciplinario, que estén los cirujanos neonatólogos, que estén los neonatólogos como tal, que esté enfermería para poder trabajar en equipo para estos pacientes y coordinarnos en las necesidades que ellos puedan tener. Hablando de un transporte neonatal, no solamente lo hablo fuera de la institución, sino de forma interna para las instituciones que reciben de primera instancia a estos pequeños que le dan los cuidados inmediatos. Es muy importante el cuidado que se le va a dar a esas asas intestinales. Cuando ya por vía de ultrasonido ya sabemos que fue diagnosticado y que vamos a recibir a un neonato con estas características, ya deberíamos de tener el equipo necesario. Un equipo de reanimación donde incluye la unidad de térmica para ellos que sabemos que van a ser con defecto de la pared abdominal, ya una unidad plástica para evitar colocar las gasas, evitar que se evapore y que por ahí tenga mayores pérdidas, que se lesionen más esas asas intestinales. Entonces, este transporte neonatal lo vamos a ejecutar desde la unidad donde ellos nacen hasta la unidad donde ya se va a instalar la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y el abordaje inicial habla de la atención que le da el equipo multidisciplinario. Una vez que al equipo de enfermería le notifican que va a haber un ingreso de un neonato con determinadas características, nosotros debemos de preparar una unidad. La unidad incluye, tenemos que valorar qué semanas de gestación tienen. Normalmente se inducen, no llegan a término, son de menores de 36 semanas de gestación. Entonces, teniendo en cuenta que serían prematuros de alguna manera, que no logran el peso, que ahí ya van dos factores que interfieren con la termorregulación. Y el tercer factor sería el factor de dependencia, que sería gastrosquisis, pérdida de la pared abdominal, pérdida de esas asas intestinales expuestas, por lo tanto vamos a tener pérdidas de calor. Y les decía que lo primero que hay que valorar pues sería la termorregulación, donde las pérdidas de calor por evaporación presentan el 25% de una producción basal. Con el aumento de la humedad de la temperatura de la piel se incrementa y esta se distribuye la temperatura de una forma más uniforme. Entonces, por eso ese tipo de pacientes, en lugar de dejarlos, ahorita vamos a ver por qué en una cuna térmica va a perder más calor y humedad, líquidos, que en una incubadora. Ahora la tecnología nos ha permitido tener unas unidades que se llaman duales, donde es parecida a esta unidad y la parte superior se abre, ustedes la levantan y se vuelve una unidad radiante, según las necesidades que tenga el paciente para seguir manteniendo esa termorregulación. Este es muy importante porque en el recién nacido la capacidad de producir calor está más limitada que los mecanismos de las pérdidas. Las pérdidas se pueden ver muy aumentadas y esto va a ser basado según en la edad gestacional, en los cuidados que se ejecuten al momento del nacimiento y durante su periodo de adaptación de ese neonato. Entonces vemos que la producción de calor siempre va a estar más limitada para ellos y la pérdida de calor va a estar condicionada por muchos factores. Entonces les hablaba de la edad gestacional, que normalmente estos pequeños difícilmente llegan a pasado de las 36 semanas de gestación. Su periodo de adaptación, sus anomalías congénitas, que si volvemos al factor de dependencia, entran dentro de estas, y algo que hablaban anteriormente, el tratamiento que se les daba era con sedación, ¿no? Que eso incrementaba más la pérdida de calor
que tenía un neonato. Entonces, siempre teniendo en cuenta que la termorregulación es una función fisiológica que es crítica en el neonato y está ligada a su sobrevida y a su estado de salud y a la morbilidad asociada. Entonces, no solamente el paciente se nos puede descompensar por el factor de dependencia que tiene, sino porque no le dimos prioridad a esta parte. Este recuadro es de un artículo donde nos dan unas recomendaciones según la edad y normalmente vamos a encontrarlos a ellos pasados de las 30 semanas, donde ellos requerirían una humedad y una humedad del 50%, 40% y los calores según sea la necesidad. Lo importante con ellos es manejarlos con servocontrol, donde inmediatamente va a empezar a manejar el microambiente, que es el de su unidad del neonato, va a ser estabilizada por el mismo y regulada por el mismo paciente, que si nosotros lo damos de una forma manual. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener el aumento de la humedad en el ambiente de la incubadora? Nos va a proporcionar la estabilidad térmica, que era el más importante, una estabilidad electrolítica, porque va a tener pérdida de electrolitos por ese factor de dependencia. Vamos a evitar que pierda mayor peso de lo que tenemos establecido y lograr una estabilidad hídrica con disminución de esas pérdidas insensibles que se van a través de esas asas intestinales. Tenemos que la eliminación de líquidos es a través, con esas pérdidas insensibles se da el mayor porcentaje a través de la piel y del pulmón, pero todos estos factores nos pueden llevar también a que el paciente tenga un desequilibrio hidroelectrolítico, no solo de termorregulación. Entonces, si ustedes pueden ver, es como una cadena la que se va haciendo porque una necesidad está afectada y por lo tanto empieza a afectar a las restantes. Entre más pequeño, más prematuro, menor peso tenga un neonato, mayores serán las pérdidas insensibles que ellos puedan tener. Y lo que hace que se aumenten esas pérdidas insensibles, les decía, es solo proporcionarle un calor radiante. Entonces, lo ideal con ellos es que si son menor a 36 semanas de gestación, con bajo peso, menor de 2,500, los coloquemos en una unidad, una incubadora, donde podemos proporcionar humedad, pero también calor, sin que incrementemos esas pérdidas insensibles que tienen. La actividad y el llanto también nos llevan a pérdidas insensibles en menor cantidad, pero también nos conducen a ellas. Entonces es por eso que debemos de también mantener lo más tranquilo a ese neonato. Que no llore, que no tenga dolor, que esté dentro de un área de confort. Dentro del manejo, el abordaje inicial siempre es la monitorización. Una monitorización de preferencia no invasiva, para no agregarle factores al neonato para que pueda conducirnos a desequilibrar otra de las necesidades que tenemos como seres humanos. La monitorización para ellos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, que es la más importante ahorita por lo de los líquidos, y la saturación. A veces el mismo compromiso de las asas intestinales ocasiona presión durante la cavidad torácica. Esa presión abdominal presiona la cavidad torácica y por lo tanto produce o nos puede llevar a una necesidad en la oxigenación. Drenajes. Para ellos siempre es importante descomprimir en un inicio toda la cavidad gástrica. Por eso se instala de preferencia una sonda orogástrica, un calibre 12 French, para mantenerlo descomprimido y que esas asas puedan también relajarse de alguna manera, y la introducción o el procedimiento quirúrgico que se va a realizar con ellos pueda ser más factible. También lo que se tiene que tener en cuenta ya es todo el equipo para realizar un enema evacuante, para hacer descompresión también de la parte inferior del intestino. Actualmente contamos ya con monitorización no invasiva para el dolor.
Entonces les decía mantener el control del dolor, mantenerlo lo más tranquilo posible, que no tenga dolor, que esté relajado. Y para eso tenemos ahora esta nueva tecnología que es el NIPE, donde nos marca con una gráfico con numeración y con colores el nivel del dolor que el paciente está teniendo. Y nosotros obviamente lo tenemos que seguir corroborando con las escalas de valoración que son propias de enfermería. Para ese control del dolor, nosotros podemos, para un neonato, podemos ejecutar desde las no farmacológicas hasta las farmacológicas. La no farmacológica es darle contención, posicionamiento, una succión no nutritiva. A veces, al no contar con un chupón, un biberón, y que ellos normalmente se van a encontrar en ayuno por tiempo prolongado, y aquí que están ejecutando procedimiento, este pequeño sí expresa una pequeña fascia de dolor, si ustedes ven, está contraída todos los músculos faciales. Entonces aquí alguien de enfermería tuvo que haber colocado una medida no farmacológica, una succión no nutritiva para que este pequeño estuviera un poco más confortable dentro de las maniobras que se van a hacer. Y normalmente para el dolor también, cuando la mamá ya tiene leche materna, unas pequeñas gotas en las laterales de los carrillos para que ellos sientan el sabor de la leche, y la leche no solamente pues es alimento, sino también va contenida parte de las emociones de la misma madre. Les hablaba que no solo es la tecnología, sí es importante hacer uso de ella para manipularlos lo menos posible, pero sí también corroborarlos siempre con nuestras escalas. Entonces tenemos, en la institución se utilizan estas dos exclusivamente para neonatos. CRAI se utiliza para los pequeños, los neonatos que no están intubados, que no requieren un apoyo ventilatorio en fase 3. Y la escala de Comfort se utiliza para los pacientes que están con un apoyo ventilatorio fase 3. Recordar que el control del dolor se tiene que hacer como un quinto signo vital, y por cada procedimiento, antes y después del procedimiento que se ejecute para ellos. Tener en cuenta con ellos accesos vasculares. Hablábamos que anteriormente eran siempre eran catéter centrales, los de marca Arrow, ¿no? Voy a hablar aquí de una marca. Sin en cambio, están más ligados a de alguna manera a bacteremias asociadas a los catéter. Se ha visto que con los percutáneos, de inserción percutánea que quedan centrales, disminuye ese riesgo de bacteremias que tenemos. Siempre hay que seguir los lineamientos. Acá en México, por terapia de infusión, se hacen curaciones de accesos vasculares cada 7 días con apósito transparente para poder tener visibilidad de ese acceso vascular. Si está cubierto con un apósito que no podemos, con una gasa, o que no está visible el sitio de inserción, se tiene que realizar cada 48 horas. En cuanto a lo de terapia de infusión, hay que cambiar equipos cada 96 horas. Los líquidos es muy importante. Para ellos que son recién nacidos, pues sí deberían de estar aproximadamente de 80 mililitros por kilo. Para ellos se incrementa, como decía el doctor, hasta 120 mililitros por kilo para mantener esa pérdida, lograr subsanar las pérdidas que ellos puedan tener por ese factor de dependencia. Y muy importante, monitorizar esa glucosa. Si con una glicemia capilar, verificar qué valores tiene y corroborar que con esos líquidos estén dando el aporte necesario de glucosa que necesita el neonato en esas condiciones. Hablando de líquidos,